suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro goz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador muy dos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta mi Anguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde el llano hasta la sierra. En riesgo economía de comerciantes del mercado Hula Hula ante exagerados precios impuestos por la alcaldía capitalina. CEL entrega a la Fiscalía más pruebas de la corrupción en la presa El Chaparral durante los gobiernos de Arena y el FMLN. Plan Control Territorial se fortalece en el occidente del país tras inauguración de nueva delegación de Sonsonate. Informe internacional destaca a El Salvador por su estabilidad y manejo de la pandemia. Y el coronavirus amplía su estela de víctimas, hospitales colapsados y confinamientos más largos en distintos países. Iniciamos este primer bloque informativo contándoles que los vendedores del Centro Histórico de San Salvador deberán de pagar casi $300 mensuales para poder trabajar en el nuevo mercado Hula Hula. Esta información fue confirmada por el mismo alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. A pocos días que inicie operaciones el nuevo mercado Hula Hula en el Centro Histórico de San Salvador, los vendedores que quieran un espacio deberán de hacerse la idea que tendrán que desembolsar $290, además de recuperar la inversión y la ganancia. Con la nueva infraestructura, la alcaldía pretende incluir a 3,000 vendedores, según el edil Ernesto Mason, todos los que se encuentran en la calle Rubén Darío. Con el cobro de los puestos de venta en el nuevo mercado, los ingresos de la comuna serían de $870,000 mensuales y al año $10,440,000.
Este cobro afectaría sin duda el bolsillo de los comerciantes que en su mayoría trabajan con créditos y viviendo el día a día, incluso con mercadería en consignación. Pagar $290 mensuales sería quedarse sin el sustento diario. La edificación inició en julio de 2019, el avance tiene un 95% y la inversión, sin dar un dato exacto, las autoridades mencionaron que asciende a los $25 millones. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y sin titubeos, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, confirmó el elevado cobro mensual de $290 para los comerciantes que serán trasladados hacia el nuevo mercado Ula Ula en la capital. El nuevo mercado ubicado en la calle Ula Ula promete mucho, pero muchos impuestos, según lo aseveró el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien en un inicio trató de negar la información. No, eso no es cierto, esa es la línea que ustedes tienen, pero no es cierto. Y luego de los ataques para desviar el tema, el alcalde capitalino confirmó que los comerciantes deberán cancelar una cuota mensual de $290, el equivalente a cerca de $10 diarios por cada puesto que será trasladado hacia el nuevo mercado en los próximos días. No sería esta la cuota, 290 no sería. Sí, esa es la cuota. Este monto será cancelado al nuevo sistema de mercados Cimerca, la sociedad de economía mixta que administrará el inmueble. De acuerdo al edil, los comerciantes estarían felices de pagar cerca de $300 cada mes. Esa es la cuota con la que ellos están muy satisfechos. Tampoco nadie va a ser obligado a entrar al Ula Ula. En total serán más de 1,000 locales, donde serán instalados 3,000 vendedores, con una recaudación de $870,000 mensuales. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, siempre ha señalado la mala administración del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. El funcionario denunció en sus redes sociales al edil por pretender cobrar $290 mensuales a los comerciantes. Desde su cuenta de Twitter señaló: el mercado Ula Ula es obra del exalcalde y actual presidente Nayib Bukele, pero desnaturalizado por Mason, ya que este les obligará a pagar casi $300 al mes, o sea, $10 diarios. De igual forma, no habrá inauguración de mercado, solo será apenas el 10%, y agregó: la obra no permitirá que los medios de comunicación hagan recorrido debido a que la empresa encargada dice que lo puede entregar hasta junio. Solo le ha pedido que le termine el 10% y solo eso mostrar a la prensa como una estrategia de campaña electoral vil y engañosa, puntualizó el funcionario. Y sobre este mismo tema, no solo los empleados municipales o los vendedores del centro de San Salvador están emplazando al alcalde Ernesto Mason. Un concejal del partido Arena de la alcaldía de San Salvador cuestiona el proyecto del mercado Ula Ula y dice que hay falta de transparencia y afectaciones para los comerciantes. Él pretende subir las tasas de lo que ya están prestando el servicio y la nueva tasa que se viene después de las elecciones. Él es el tercer regidor de la alcaldía de San Salvador, quien dice no estar de acuerdo con varias de las acciones que suceden en la municipalidad bajo la administración de Ernesto Mason. Uno de los cuestionamientos tiene que ver con el mercado Ula Ula, un proyecto que dejó el actual presidente Nayib Bukele, pero esta obra ha sido modificada, aseguró Germán Muñoz, y los mayores afectados serán los vendedores. No solamente tienen que ganar los 290, estamos hablando de casi $10 diarios, también tienen que ganar el sustento de cada día que ellos llevan, porque ellos no ganan mensual. Muñoz mostró facturas, un contrato y otros documentos que demuestran la privatización de la unidad de desechos sólidos y que ahora está a cargo de la empresa Atesa. Él advierte con un aumento de las tasas municipales por este servicio y más despidos. Que le entrega en primer lugar mercados y en el mes de marzo del 2020 le entregaba el centro histórico. Lamentó que la alcaldía esté sumamente endeudada y que solo el no pago de retenciones laborales adeudan unos $7 millones. Que asuma su responsabilidad, que no señale a terceros. Creo que debe de reconocer y debe de ver que es el alcalde de San Salvador y lo que debe de hacer es acercarse a los trabajadores. A estas denuncias se suma la nueva tasa que también será cobrada después de las elecciones a los capitalinos por el sistema de videovigilancia. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador.
Y por supuesto, los más alarmados con esta noticia son los mismos comerciantes, quienes ven en este elevado cobro que quiere hacer el alcalde Ernesto Mason un castigo hacia sus bolsillos. Los vendedores fueron enfáticos que ese cargo no está a su alcance y desconocen qué intenciones tiene el edil en su contra o cuáles son sus propósitos. Solo uno. Sí, solamente uno. Todos los días se levantan a las 4:30 de la mañana para ir a comprar la fruta que venden en un pequeño puesto frente al edificio del mercado Ula Ula. Consideran que no es que no quieran pagar $290, es que no les alcanza. Yo siento que mucho pisto de estar pagando esto, mucho pisto porque a veces están calmadas las ventas, no es de todos los días que uno vende la gran cantidad. Entonces no me hallo capaz de pagar eso, más que mensual. Y pese a las declaraciones del alcalde municipal Ernesto Mason confirmando la tarifa mensual, los vendedores afirman que no van a poder pagarlo. Es más, aseguran que las instalaciones estarán casi vacías cuando sean inauguradas. Él puede decir que vale $300 casi, $290, pero no todos estamos al alcance de pagar eso, vea. Pues se ve directamente que es para enriquecerse más a la gente de dinero, no para ayudar a la gente de los puestos así en la calle, va. ¿Le alcanzará usted para eso? No, o sea, a ver si venimos por sacar los gastos diarios y a veces ni eso se sacan. Toda la mercadería, mire, ya en su lugar. Esa es la realidad. Por sus ingresos, no todos califican para poder acceder y adquirir el compromiso, por lo que están preocupados al desconocer qué pasará con ellos y sus fuentes de trabajo en el momento en que decidan moverlos de las calles. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, no solo pretende cargar con más pagos a los comerciantes del centro de San Salvador, es un planteamiento hacia todos los capitalinos. Les cuento, la alcaldía de San Salvador aprobó un incremento a las tasas municipales para el cobro del proyecto Smart City. Esto pese a que el edil negó el año pasado que el cargo sería transferido a los ciudadanos. La ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales tuvo una variación en San Salvador a partir de octubre de 2020. Cuando el Consejo Municipal acordó que la población, negocios y empresas paguen el servicio de videovigilancia. El acuerdo fue tomado en octubre, cuando el alcalde Ernesto Mason negó cualquier aumento. No habrá aumento de tasa. ¿No habrá aumento de tasa? No. De manera contradictoria, 3 meses después, el alcalde capitalino, que busca la reelección, dio a conocer detalles del proyecto Smart City, con un costo mensual cercano a los $400,000, monto que será cargado en concepto de tasas municipales. La casa más cara del país, una casa de más de 1,000 metros cuadrados, que esté ubicada en la zona más exclusiva de San Salvador, va a pagar $10. La empresa más grande de San Salvador, que esté ubicada en la zona más exclusiva y que tenga un edificio de más de 1,000 metros cuadrados, pues va a pagar $70. El sistema de videovigilancia Defensa Capital fue presentado solamente a días de las elecciones legislativas. Porque hicimos una ordenanza desde donde se va a financiar este proyecto de Smart City, que va a ser el principal legado de nuestra primera gestión al frente de la Alcaldía de San Salvador. El proyecto tendrá un costo de 84 millones a lo largo de 15 años y según datos proporcionados por el mismo alcalde, las personas pagarán hasta $10 en concepto de tasas municipales, mientras las empresas pagarían un promedio de $70 de manera mensual. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y por cuarto día consecutivo, los pobladores de San Salvador continúan afectados por la falta de recolección de los desechos sólidos debido a las deudas que la Alcaldía de San Salvador tiene con la Sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos, MIDES, y la falta de acuerdos con los empleados municipales, quienes se mantienen en huelga. La población continúa cuestionando al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, asegurando que exige más fondos para la comuna cuando no sabe administrar los impuestos municipales que provienen de la recolección de desechos sólidos. Y el alcalde capitalino aseguró que no existe posibilidad de un acercamiento con los trabajadores despedidos injustificadamente de la alcaldía de San Salvador, pese a que su persona adeuda más de $6 millones en concepto de cuotas retenidas. El edil trató de evadir la pregunta desmeritando el trabajo que por años desempeñaron más de 500 trabajadores que fueron cesados de sus labores.
Y en el año 2014, el entonces concejal ejecutivo del Partido Arena, Ernesto Mason, pagó una extorsión a un grupo de pandilleros para que votaran por el candidato presidencial del tricolor, en aquel momento Norman Quijano. La noticia fue difundida a través de un video en donde se plasmó esa acción. Mason, quien fue acompañado por el difunto alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, en el que además de entregar dinero, también pidieron el beneplácito de los miembros de Maras sobre las personas que conformarían el gabinete de seguridad de llegar a ganar los comicios. Y en el 2014, el entonces miembro del Consejo Ejecutivo del Partido Arena, Ernesto Mason, pagó una extorsión a un grupo de pandilleros para que votaran por el candidato presidencial del tricolor. Pero esa es información que ya les comentamos. Les cuento también que el fiscal general de la República se pronunció por el caso del exdiputado del PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, quien ha sido acusado por delitos de corrupción. Vea. El exdiputado del PCN, Carlos Silva Pereira, está en el penal de máxima seguridad, mejor conocido como Sacatrás. Es acusado de varios delitos, entre estos sobornar a más de 29 alcaldes para que su empresa construyera las obras de los municipios a cambio de darles el 10 y hasta el 20% de ganancia. De esto ya hay 15 a las cuales se han judicializado los casos y seguimos investigando para determinar si hay otros hechos. Algunas de las alcaldías que fueron parte de esta red de corrupción están Moncagua, San Agustín, Berlín, Santa María Usulután, Santa Catarina Mazahuat, Acajutla, entre otras. ¿Podrían apuntar las investigaciones que hay más alcaldes relacionados con estos sobornos? Mire, nosotros vamos a seguir investigando y si hay más personas que han sido involucradas en estas negociaciones van a ser procesadas. Siempre en temas de alcaldes y en vísperas electorales, consultamos si la Fiscalía tiene conocimiento de posibles acercamientos de actuales ediles y diputados con pandillas, con la mira de ganar más votos ilegalmente. Hasta el momento no tenemos ninguna información al respecto, pero estaremos atentos para ver qué es lo que suceda. ¿No hay ningún tema pendiente en este caso entonces, fiscal? Hay procesos que están pendientes, hay procesos que están judicializados, están esperando que se desarrollen algunas audiencias y si hay otras personas que se ven involucradas, pues también van a ser procesadas. En el pasado, ex y actuales funcionarios han sido acusados de aliarse con pandilleros para lograr victoria en las urnas, como los conocidos casos de Arena a cargo de Norman Quijano y Ernesto Mason, y por el FMLN, Aristides Valencia y Benito Lara. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continúan los hallazgos de la corrupción de los gobiernos del FMLN. Escuche esto. CEL entregó a la Fiscalía General de la República nuevas pruebas documentales relacionadas a los actos irregulares en la construcción de la presa de Chaparral. El titular de la CEL llegó hasta la Fiscalía General de la República con estas 32 cajas que contienen más evidencia que fortalecerá la investigación en contra del expresidente Mauricio Funes y otros exfuncionarios ligados al caso conocido como el Chaparral. Adicionalmente, no solo estamos presentando evidencia con respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense, sino que adicionalmente dándole seguimiento a todo lo que ha sido el Chaparral durante todo este tiempo. Ya que esta corrupción viene desde los gobiernos de Arena hasta el gobierno de Sánchez Serén. La información ahora está en manos de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos del Ministerio Público. Son aproximadamente 1.600 folios por cada caja que contienen expedientes administrativos, ofertas, procesos de licitación, contratos suscritos y otros documentos de los años entre el 2015 y 2018. Porque no solo le robaron a la CEL como institución, sino que es un robo descarado que tuvo el país. Y también adicionalmente exhorto a la Fiscalía, lo he dicho incontables veces, hemos puesto aviso incluso, que no solo es el Chaparral, sino que todas las instituciones relacionadas a la CEL. Para que la continuidad de ese proyecto sea determinado quiénes han tenido participación en hechos delictivos, si además de los hechos delictivos comunes hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Recordemos que de acuerdo a las investigaciones, más de 45 millones de dólares fueron desviados de ese proyecto. Parte de este dinero a cuentas personales del expresidente Funes del FMLN. Todo lo que se pudo hacer, cuántas escuelas pudimos haber arreglado con esa cantidad de dinero en donde fue a parar a las manos de alguien, a las manos del SPA. Insisto, hay tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos del gobierno anterior. La presa hidroeléctrica El Chaparral en un inicio costaría 207 millones.
Pero debido a las irregularidades, el proyecto le costará ahora al país 756 millones de dólares, es decir, más de 500 millones de dólares extra. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y continúa la polémica por las resoluciones de la actual Sala de lo Constitucional, luego de haber detenido las investigaciones por el caso de enriquecimiento ilícito del líder del FMLN, Sigfrido Reyes. Se acusa a uno de sus magistrados suplentes de trabajar en favor de los exfuncionarios por tener vínculos familiares con un dirigente de ese partido. El magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, Jorge Alfonso Quinteros Hernández, quien votó a favor para que detuvieran las investigaciones en contra del líder del FMLN, Sigfrido Reyes, por enriquecimiento ilícito, se encuentra en medio de una polémica por su vinculación familiar con el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. El verdadero nombre de este exfuncionario de las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén es Manuel Orlando Quinteros, conocido como Gerson Martínez, seudónimo que utilizó durante la guerra. El fallo que detiene las investigaciones contra Sigfrido Reyes no es la única resolución importante en la que ha participado. Con su voto en el Pleno también evitó que las grandes empresas continuaran pagando la contribución especial para la seguridad ciudadana, que consistía en el cargo de 5% sobre las comunicaciones y la telefonía. El posible vínculo familiar del magistrado con Gerson Martínez podría estar favoreciendo a exfuncionarios. Sigfrido Reyes ha sido investigado por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras fue presidente de la Asamblea Legislativa como miembro del FMLN. La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, reiteró que las pensiones ya están siendo canceladas y que el dinero proviene de fondos propios. Del Fondo General de la Nación, nosotros hicimos una readecuación y se anunció debidamente por el ministro de Hacienda. Él fue extenso en ese tema, así que tenemos los recursos y ya fueron canceladas el primer fondo. Y ponga atención a lo siguiente, más de 40 exdiputados de la Asamblea Legislativa siguen cobrando salario de ese órgano del Estado, pero ahora lo hacen por su plaza de asesores. Conozca de quiénes hablamos. Si la práctica se hace en la asamblea de todos los partidos políticos es un mal camino y es un mal presagio y una mala señal. Esa es una de las conclusiones de convertir a exdiputados en nuevos asesores de los partidos políticos para seguir cobrando salario en la Asamblea Legislativa. ¿Tiene exdiputados contratados como asesores? Bueno, en este momento no recuerdo, para serle franco, si tenemos o no. De hecho, en el Tricolor encontramos al ex legislador Rolando Alvarenga, quien ocupó una curul desde el 2003 hasta el 2006. El que siendo diputado quede contratado como asesor, yo no le veo ningún problema. Lo único es que no vienen a trabajar. Y para el caso de aquellos que cobran por la plaza, pero sin saber de su paradero. Nadie ha visto aquí, por ejemplo, a Lorena Peña. Desde que salió de la asamblea, yo no la he vuelto a ver en la asamblea. La exdiputada Peña no sería la única que goza de la paga por la supuesta asesoría, ya que por el FMLN también podemos mencionar a Misael Mejía, Dolores Rivas, Rolando Mata, Zoila Quijada, Néstor Mengíbar y hasta Benito Lara. Yo no los veo ni en comisiones, ni en las plenarias, ni en ningún lado, ¿verdad? En son de broma y en serio él decía, mire, aquí pongámonos que nos descuenten en los que nos vengamos a las comisiones a trabajar o que nos pongan marcador. De acuerdo a información de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Legislativo, estos asesores tienen salarios desde los 1.300 hasta los 3.500 dólares. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y nuevamente los diputados de la Asamblea Legislativa realizan maniobras para favorecer a sus alcaldes por medio de la reasignación de fondos. Esta maniobra será inconstitucional, advirtió el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cuestionó a los diputados porque no existe ninguna razón técnica para trasladar fondos a las municipalidades. Las modificaciones a los decretos 800 y 803 no fueron consultadas con el Ejecutivo. Los legisladores están interesados en dar 175 millones de dólares a los alcaldes mediante la superación de los vetos del presidente de la República. ¿Qué actividades están haciendo los alcaldes ahorita para contener COVID-19? O sea, veamos, hay cercos sanitarios, están entregando bolsas solidarias. ¿Qué están haciendo en este momento? Yo no veo ninguna acción, pues. Entonces, ¿cuál es la razón técnica o en qué se basa
el argumento de entregar fondos a ellos, si no hay ninguna actividad. Esto mientras el gobierno utiliza presupuesto ordinario para atender la pandemia. Porque los alcaldes no pueden utilizar el presupuesto ordinario, sino que hay que darle 175 millones más y justamente cuando falta un mes para las elecciones. Entonces me parece muy sospechoso, ¿no? Así que lo que va a pasar es que como el vicio de forma ni la razón técnica para la asignación de fondos existe, lo que va a pasar es que el presidente lo va a volver a vetar, pues es lo previsible. En el caso del decreto 800, el ministro Zelaya aclaró que fue consignado para restituir los fondos tomados de otras partidas durante la emergencia, usados específicamente para entregar $300 a los salvadoreños. Dijo que con estas maniobras, los diputados solo engañan a los ediles y que esta no sería la primera vez. Ya tenían 96 millones asignados en su momento y esos 96 millones le hubieran servido. Pero ¿qué hicieron? Sacaron la reforma al 640. ¿Qué hicieron con eso? Entrampar todo, ganamos la controversia como ejecutivo y el crédito ahora ellos lo han asignado para otros usos. ¿Qué pasó? Los alcaldes se quedaron sin fondos. ¿Y quiénes los engañaron? ¿El ejecutivo? No, si nosotros se los advertimos desde el inicio. Ese decreto es inconstitucional y como tal demostramos ganando la controversia. El ministro Alejandro Zelaya advirtió que no pueden modificarse los préstamos con organismos internacionales de manera unilateral, sino que se requiere de la aprobación con la entidad financiera. Y seguimos con más información. Le damos la bienvenida al periodista Salomón Rugamas, quien ya nos acompaña en el set para analizar lo que ha ocurrido con la ley de reconciliación que los diputados tuvieron que haber aprobado a principios de 2020 y que se ha convertido en otra deuda más de la Asamblea Legislativa. Salomón, cuéntanos más al respecto. Bienvenido. El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la ley de amnistía que siguió a los acuerdos de paz, debido a que incumplía las obligaciones del Estado de investigar y juzgar los crímenes de guerra. Desde entonces ordenó a los diputados de la Asamblea Legislativa crear una nueva ley de reconciliación, reparación y justicia transicional que cumpliera con ciertos parámetros internacionales y sobre todo que el Estado escuchara a las víctimas de crímenes conocidos como de lesa humanidad. Primero quiero invitarlos a conocer en qué consistía esa ley que fue declarada inconstitucional y que, pues obviamente, ahora ya no está vigente en el país. Veamos. El 20 de marzo de 1993, en un madrugón de la Asamblea Legislativa que era dominada por el Partido Arena y el PCN, se aprobó la Ley de Amnistía. Esta ley fue creada un año después de la firma de los acuerdos de paz para proteger y encubrir los crímenes de guerra y a los responsables de las masacres de campesinos, sobre todo los realizados por el ejército salvadoreño. La iniciativa de esta ley fue propuesta por el expresidente Alfredo Cristiani, al que su partido denominó como el presidente de la paz. Esta ley dice en su artículo 1 lo siguiente: se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, cometidos por un número de personas que no baje de 20, ya sea que, contra dichas personas, se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos. Muchos crímenes de guerra quedaron sin castigo y las víctimas aún piden justicia. Se masacraron a miles de salvadoreños y luego se firmó un acuerdo de paz entre los hechores de los crímenes y el gobierno de turno del Partido Arena, para luego llamarle acuerdos de paz, a una negociación que no trajo justicia sino más violencia y corrupción. Hasta la fecha los responsables de estos asesinatos gozan de impunidad, incluso tienen cargos públicos, por la creación de esta ley de amnistía que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró inválida y obliga a El Salvador a anularla o derogarla. Con información de Guillermo Berríos, Daniel García, Noticiero El Salvador. La Sala de lo Constitucional le dio varios plazos a los diputados de la Asamblea Legislativa para emitir una nueva ley de reconciliación. Sin embargo, incumplieron esos mismos plazos y de forma sorpresiva el año pasado quisieron aprobar una nueva ley de amnistía disfrazada como ley de reconciliación. Veamos qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión y en qué ha parado esta ley aprobada por los diputados. En otro intento más de protegerse y blindar a quienes cometieron crímenes de guerra, los diputados aprobaron en febrero del año pasado una nueva ley de amnistía disfrazada de Ley de Reconciliación Nacional. La plenaria extraordinaria de su aprobación fue convocada La plenaria extraordinaria en la que fue aprobada se convocó unas horas antes y su contenido solo lo conocían los grupos parlamentarios que votaron para su aprobación: Arena, PDC y PCN.
Esto sorprendió a las organizaciones que acompañaron al legislativo en las consultas a las víctimas del conflicto armado, por lo que mostraron su descontento con esa ley. Entre las arbitrariedades de esa normativa se establecía un plazo de 12 meses para que Fiscalía judicializara los crímenes ocurridos hace más de 30 años, obligaba al Estado a indemnizar a las víctimas, establecía la conmutación o reducción de las penas carcelarias. A raíz de esto, el presidente de la República vetó este nuevo proyecto de ley y hasta esta fecha los diputados no han planteado ratificar esta ley de amnistía. Por su parte, la Sala de lo Constitucional solo ha dado seguimiento al incumplimiento de la sentencia a través de las entrevistas a los presidentes de ambos órganos. Con la llegada de una nueva legislatura podría formularse otra ley que realmente cumpla con los parámetros exigidos por la Corte Suprema en la sentencia que dejó sin efecto la antigua ley de amnistía. Por su parte, el analista político Giovanni Galeas explica que los acuerdos de paz fueron una realidad, o más bien buscaron sellar la negociación entre las cúpulas de la oligarquía que dominaba el país a finales del siglo pasado y la guerrilla. Los acuerdos de paz no trajeron justicia a las víctimas de la guerra en El Salvador. En opinión de Giovanni Galeas, esos acuerdos solo sirvieron para repartirse la conducción del Estado entre la oligarquía que controlaba la economía y una cúpula de la guerrilla que anhelaba entrar a la vida política del país. Pero el acuerdo mutuo fue la autoprotección y solo eso acordaron. O sea, dejaron por fuera el tema de la impunidad, por ejemplo. Y cuando hay impunidad es que no es posible que las cosas no vuelvan a repetirse. Galeas fue miembro de la guerrilla y ahora considera que los salvadoreños que sufrieron la crudeza de la guerra fueron traicionados por el FMLN porque pactaron con sus victimarios la impunidad en una ley de amnistía. Suele decirse, fue en favor de la oligarquía. No, también de la nueva oligarquía. Ahí nace la nueva oligarquía roja. La nueva legislatura que los salvadoreños elegirán el 28 de febrero será la encargada de traer una nueva ley de reconciliación, en opinión de Galeas, a través de las reformas a la Constitución que presentará el vicepresidente Félix Ulloa. Todo eso se va a solucionar no en 20 días con esta legislación de vagos, esta legislatura de vagos, de delincuentes, de corruptos. Eso no se va a resolver. Y no hay que esperar otra cosa de ello. Esto se va a resolver con una nueva constitucionalidad en El Salvador. Por tanto, lo que hagan los diputados de la actual legislatura carece de validez, dado que ya incumplieron el mandato de la Sala de lo Constitucional. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y la lucha contra el coronavirus no se detiene. Muestra de ello son las pruebas PCR que continúa realizando el gobierno de forma gratuita en diferentes puntos del país. Por ejemplo, un tamizaje masivo se realizó en habitantes del municipio de San Martín, quienes tuvieron acceso a las cabinas del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica para detectar si son portadores del COVID-19. El Ministerio de Salud realizó 1000 pruebas PCR en el municipio de San Martín con el fin de detectar casos de COVID-19 como medida preventiva para contener la pandemia. La jornada fue realizada en 3 puntos estratégicos: el Parque Central, en las colonias Santa Elena y Altavista. Para que la población tenga las medidas de distanciamiento que debe de estar cumpliendo. Desde tempranas horas, los lugareños se dieron cita en las diferentes cabinas instaladas por el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, pues están de acuerdo de la importancia de la prueba. Es necesario estar conscientes de la salud y ver cómo estamos, ¿verdad? Para protegernos más de lo que nos hemos protegido. Y ser responsables en hacerse esa prueba, para cuidar a los amigos, para compañeros de trabajo y la propia familia. Los resultados serán entregados en menos de 48 horas y las personas que resulten positivas al coronavirus serán informadas por el Ministerio de Salud a través del teléfono que hayan proporcionado en la hoja de registro del procedimiento. También recibirán un kit de tratamiento. Los tamizajes forman parte de las estrategias del presidente Nayib Bukele para identificar los casos positivos e iniciar una inmediata atención a los contagiados, una medida que ha sido elogiada por salvadoreños y en el ámbito internacional. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y recuerde, existen varios protocolos básicos para prevenir contagios de COVID-19. Uno
Sumamente importante, lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 2, limpie constantemente las superficies de alto contacto en el hogar y el trabajo, así como los dispositivos electrónicos personales y también los de uso común, los que tenemos en el trabajo como las computadoras, por ejemplo. 3, use mascarilla si sale de su vivienda y evite viajar si tiene fiebre, tos o síntomas gripales. Y recuerde que ante cualquier duda sobre estos síntomas puede llamar al 132, donde se le brindará ayuda oportuna y de necesitarlo le enviarán a la puerta de su casa el kit de medicamentos. Y hay naciones que la están pasando mucho más difícil durante la pandemia, con un incremento de casos y muertes. Solo en Estados Unidos la pandemia cobra cada vez más terreno. En un mes se han registrado unos 100,000 decesos a causa del coronavirus y en total en el país ya son más de 400,000 los fallecidos. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, el país más afectado por la pandemia de COVID-19 superó los 400,000 decesos a causa del virus. La aceleración de la pandemia se ha hecho notar en los últimos meses, y es que a mediados de diciembre el país contabilizaba 300,000 muertes, es decir, en alrededor de un mes, 100,000 estadounidenses han fallecido, un rango de tiempo muy corto en comparación a los inicios de la pandemia. En febrero de 2020, el país reportó el primer muerto y tuvieron que pasar unos 3 meses para llegar a los 100,000 casos. Actualmente, California está atravesando la etapa más difícil de toda la pandemia. De acuerdo con las autoridades locales de ese estado, se producen 528 muertes diarias a causa del virus, un incremento del 15% con respecto a la semana pasada. El alza en la tasa de mortalidad en este 2021 es atribuido a las reuniones durante las festividades de noviembre y diciembre. En todo el país hay unas 120,000 personas hospitalizadas y los contagios son más de 24.1 millones. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y mientras las campañas de vacunación avanzan en el mundo, la pandemia sigue afectando a la población y las autoridades deciden endurecer las medidas para tratar de frenar el aumento de casos. El Reino Unido registró récord de fallecidos diarios por COVID-19 con 1,610 en las últimas 24 horas. Por otra parte, Irlanda también informó de un alza considerable en las cifras de muertes, alcanzando los 93 fallecidos por el virus. Y Escocia ha decidido extender el confinamiento con el cierre de escuelas hasta febrero, mientras esperan que los casos se estabilicen en medio de una segunda ola. Y en las últimas 24 horas, Italia registró casi 10.500 contagios de COVID-19, una de las jornadas más complicadas, ya que el balance global llegó a los 2,4 millones de casos positivos. Veneto continúa a la cabeza como la región italiana que más nuevos casos de coronavirus informa. Asimismo, hasta la fecha, las víctimas mortales debido al COVID-19 en el suelo italiano son 83.157. Y mientras España ha redoblado las medidas para frenar los casos de COVID-19, las autoridades decidieron adelantar el toque de queda que iniciará a las 8 de la noche. Esto como una estrategia ante el aumento de casos y la presión hospitalaria en varias regiones del país. También el gobierno decidió prohibir los vuelos entre Barajas y Brasil y Sudáfrica con motivo de las nuevas cepas de coronavirus detectadas en esos países. Y una alarmante segunda ola de COVID-19 en Brasil ha generado racionamiento de oxígeno en Estados Unidos y Perú. Un colapso por COVID-19 en los hospitales de la ciudad brasileña de Manaos ha provocado racionamiento de oxígeno en Estados Unidos y Perú, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con expertos, Manaos se convierte en el claro ejemplo cuando un sistema de salud carece de capacidad para hacer frente a nuevas infecciones. Brasil es el segundo país con más víctimas mortales por la pandemia y la segunda ola ha provocado un colapso de los hospitales. La OPS expresa preocupación por el avance de la pandemia en las próximas semanas, en un momento en que la región de las Américas registró 2.5 millones de nuevos casos en la última semana, más de la mitad de todas las infecciones registradas en el mundo. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y seguimos revisando lo que sucede en el mundo. Israel planea terminar con el COVID-19 este año y por ello es el país que lidera la campaña de vacunación a nivel mundial. De los 9 millones de habitantes ya son más de 2 millones las personas inmunizadas, pese a los esfuerzos del gobierno por contener la pandemia. En 24 horas el país informó de más de 10,000 contagios.
Y las estrategias del gobierno del presidente Nayib Bukele ante el manejo de la pandemia del COVID-19 ha brindado excelentes resultados ante una evaluación a nivel mundial. De acuerdo con el estudio de la firma ACG Analytics, El Salvador ha sido evaluado entre los países que mejor han manejado la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Según este cuadro de estadísticas, nuestro país se posiciona en el tercer lugar, únicamente por debajo de Togo, país en África Occidental, y Nicaragua, que no reporta las cifras exactas. Este resultado arroja un panorama positivo, considerando que es mejor evaluado que los países de Guatemala, México y 8 más. El estudio también señala que El Salvador estaría entre los primeros países de la región en recuperarse económicamente debido al bajo número de contagios, esto gracias a la rápida acción del gobierno del presidente Nayib Bukele. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y seguimos con más información nacional. El presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos, dijo que luego de la reapertura económica hasta la fecha se avisó una recuperación de empleos, lo que significa un aumento en las cotizaciones. Se espera que en el primer trimestre del año se alcance el número de cotizantes que se tenía antes de la pandemia, que rondaban los 75,000. Seguimos la trayectoria. René Novelino dice que se ha registrado un incremento progresivo en el número de cotizantes luego que se diera la reapertura económica. Hasta la fecha, se registran más de 60,000 cotizantes del sistema de pensiones. La tendencia es totalmente positiva y, como le digo, si todo sigue como con la tendencia que llevamos, muy probablemente al cierre del primer trimestre del año 2021 podamos ya haber alcanzado los niveles que se tenían previos a la pandemia. Novelino considera que este incremento se debe a una recuperación económica y de empleos. Que tenemos la expectativa positiva al respecto de esto, por la rápida recuperación que ha habido en estos meses que hemos estado viviendo. Confirmó además que a partir de este mes entra en vigencia el incremento a la pensión mínima, que pasa de $207.60 a $304.17. Quiero dar la garantía a las personas de que van a recibir el nuevo monto de pensión a partir del pago que normalmente se realiza a finales de esta semana. Este incremento es de un 45% y beneficiará a un buen porcentaje de la población que recibe pensión por vejez. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y las perspectivas de crecimiento económico para el 2021 son favorables para El Salvador. Así lo reveló el presidente del Banco Central de Reserva. Pese a la pandemia y las afectaciones en el crecimiento económico a nivel mundial, El Salvador cerró el 2020 con cifras favorables, recuperándose a partir del último trimestre de ese año. Minas y canteras con 41.5%, las industrias manufactureras, la industria 33.3%, la construcción importantísima para las inversiones públicas y privadas 26.3%, el comercio creció 25%, restaurantes y hoteles después de la reapertura económica 16.4%. Para este año las expectativas positivas continúan, así lo confirman organismos internacionales. 4.6 dijo el Banco Mundial en su último reporte que tiene la perspectiva de crecimiento para el Producto Interno Bruto de El Salvador para este año. El Banco Central de Reserva es un tanto más conservador, 3.9%, y el Fondo Monetario Internacional prevé que El Salvador tenga un crecimiento del 4% en este año. También se registró aumento de 4.8% en las remesas y solo en diciembre las exportaciones crecieron arriba de los 11 puntos respecto al mismo periodo en 2019. Y como parte del plan para mejorar y modernizar las legislaciones y puestos policiales, las autoridades de seguridad verificaron los avances de la remodelación de la subdelegación de Sonsonate. Durante décadas, la infraestructura policial estuvo en el olvido. Ahora, el gobierno ha iniciado con un plan que dará un lugar digno a los elementos de la PNC y a los usuarios de la institución. Una de las subdelegaciones que ha sido intervenida es la de Sonsonate, misma que fue visitada por el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Estamos invirtiendo en el departamento de Sonsonate, ya que es para el bienestar de nuestros agentes, que no se les daban los incentivos necesarios
para poder ejercer su trabajo de una manera digna. Para nosotros es bien importante el empoderamiento de los servicios de seguridad pública en este lugar, como también los servicios de seguridad vial. Acá se remodelará la infraestructura, techo, área de descanso, atención al público, entre otras áreas. La inversión asciende a más de $140 millones, financiados con fondos propios y de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. La primera remodelación de 18 que estamos haciendo a nivel nacional, que se están ejecutando con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. La inversión en esta subdelegación asciende a $143.000. Los trabajos de remodelación de esta delegación policial en Sonsonate tendrá una duración de 90 días, mientras que al final de la semana será entregada la sede de Verapaz en San Vicente, completamente restaurada. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Internacionales. Y en noticias internacionales le contamos que esta es la última noche del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. A continuación, le cuento cómo fue su último día en Washington, D.C. El presidente saliente de Estados Unidos habría firmado al menos 100 indultos. Según el diario The New York Times, en la lista figuran una mezcla de criminales y personas cuyos casos han sido defendidos por activistas de la justicia. Entre los indultos más controvertidos se encuentran el de Julian Assange y Stephen Bannon, el influyente asesor del mandatario. Trump también ofreció este martes su discurso de despedida desde la Casa Blanca. A través de un video de casi 20 minutos destacó que durante su administración hubo una reducción de impuestos, se firmó el acuerdo comercial con Canadá y México y se construyeron más de 700 kilómetros de muro en la frontera con México. El republicano no va a asistir a la investidura de su sucesor. Sin embargo, dijo que va a rezar para que la nueva administración tenga éxito en mantener al país seguro y próspero. Se espera que Trump abandone Washington mañana por la mañana y se dirija a su residencia en Florida. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Por su parte, el presidente electo abandonó su estado natal, Delaware, y ya está en Washington. Conozcamos qué es lo que ha prometido Joe Biden en los primeros 100 días de mandato. La administración de Joe Biden enfrenta grandes retos y la principal es el combate a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hay otros temas como la inmigración, economía y justicia racial, para los que ya se han planeado acciones durante los primeros 100 días. Respecto a la crisis sanitaria, que va de la mano con la economía, Biden cuenta con un paquete económico de $1,9 millones, tanto para acelerar y facilitar la vacunación masiva y también para destinar fondos para las familias. Asimismo, pedirá el uso de mascarillas durante los primeros 100 días y, aunque no puede exigirlo legalmente, hará una campaña de concientización. En ese mismo periodo, se planea que unos 100 millones de estadounidenses hayan sido inmunizados contra el COVID-19. En cuanto a la inmigración, Biden firmaría una orden ejecutiva para crear un departamento dedicado exclusivamente a reunir a los niños que fueron separados de sus familias en la frontera. Además, podría extender los permisos de DACA y hay planes de regularización migratoria para unos 11 millones de indocumentados. En el tema de justicia racial, Biden prometió crear en sus primeros 100 días un comité de control policial para luchar contra estas diferencias. Biden también planea reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y esto podría ser mañana mismo. Con información de Laura Burgos, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Vivo enamorado de este suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. ¿Cómo no he de amar tu belleza?
Como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo.